naciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que cumple todas sus promesas, tu espíritu gobierna mi hogar. Reina en mi casa, habita en mi hogar, y mis generaciones por siempre te honrarán. Y así sea, Señor. Hola, muy buenos días, querida familia de Radio Fuente de Vida. Hoy es un gusto que me da el poder estar este día, hoy que nos han invitado, gracias a todos los radioescuchas que están ahorita en vivo, porque hoy es un día muy especial para nosotros, es un día en el que iniciamos un programa en el cual queremos y creemos que Dios ha utilizado para que de esta forma podamos llegar a tanta gente, a toda la gente que está en la radio ahorita en vivo, taxistas y toda la gente que va manejando, quienes vayan en este momento hacia la escuela o a su trabajo. Queremos decirles de nuestra parte que estamos muy emocionados y contentos de saber que hoy Dios nos tiene aquí en este lugar. Queremos que Dios nos use para algún propósito en el cual queremos estar en la vida de cada uno de ustedes, si Dios así nos lo permite, iniciando con un programa que la verdad nació de un sueño y que hoy se convierte en una realidad. Este programa se llama Semillas Eternas Formando Generaciones. Es un programa que ha estado en nuestro corazón durante mucho tiempo y que Dios ha permitido que hoy la radio Fuente de Vida tenga este propósito y esta gran oportunidad de darnos este espacio para poder llegar a cada uno de ustedes en esta mañana lluviosa, en esta mañana que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, la bendición queremos que se derrame para cada uno de ustedes. Este espacio fue creado para hablar de la crianza, de familias, de fe, de restauración, con una mirada puesta en la eternidad. Así que bienvenidos a este primer programa. Queremos darle en especial gracias a Rosa Elvira Patrón por este espacio, por este momento, porque sabemos que ella es alguien que ha creído que la radio también puede transmitir la palabra y que esta palabra siempre llega a las personas que tienen un corazón abierto. Y bueno, les quiero platicar un poco de lo que es y presentarme. Mi nombre es Sergio Lucio, soy en este momento en Semillas Eternas, el director de Semillas Eternas. Es un proyecto en el cual es formativo para escuelas, para matrimonios, para iglesias y para toda la gente que quiera entender que la crianza viene de Dios y que esta crianza, a través de este ministerio, queremos esparcirla y de esta forma tener la oportunidad de poder llegar a grandes lugares con todas las familias. Semillas Eternas nace con varios propósitos y dentro de esos propósitos es crear familias con identidad, familias que tengan este propósito de la crianza artesanal. Hoy vamos a iniciar con un programa. El programa tiene un nombre que es, hoy el tema es, no solo creamos hijos, formamos generaciones. Esta parte que como padres muchas veces nos ha llegado a cada uno de nosotros el momento de ser padres por la bendición de Dios y tener la vida de nuestros hijos y la oportunidad de poderlos crear, muchas veces nos preguntamos cómo los vamos a crear. Y si estamos en Cristo, si estamos en el Señor, siempre recibimos la ayuda. Pero cada vez que tenemos la oportunidad de poder crecer a través de las formas, a través de las cosas que Dios nos da, surgen cosas y surgen oportunidades al mismo tiempo. Y hoy tenemos la oportunidad de poder estar aquí con ustedes hablándole de este propósito. Hoy me acompaña mi esposa, Silvia Salazar, que es doctora en psicología. Ella tiene un libro que se llama Crianza Artesanal y que me gustaría mucho que pudiera hablarles de ese libro. Hola, buenos días. Gracias por este espacio, gracias a la Radio Fuente de Vida, gracias por estar escuchándonos. Y bueno, mi nombre es Silvia Danae y sí, también somos líderes del Ministerio Semillas Eternas y quisiéramos el día de hoy empezar un poco conociendo un poco de nosotros. Como dice mi esposo, yo soy Silvia Danae, soy psicóloga, soy terapeuta familiar y tengo un camino en la psicología pastoral como consejera, y durante todo este tiempo, tengo 30 años de ser terapeuta, y durante todo este tiempo he caminado con mucho privilegio, con familias, con personas que pues
llegan con sus vidas a veces rotas, a veces con muchas preguntas, con muchas dudas, y dentro de ese caminar Dios nos fue mostrando lo que teníamos que ir haciendo. No nada más era trabajar con ellos, sino eh, llevarlos a los pies de Cristo, hacer esto con una mirada hacia la eternidad. Y así fue como fue surgiendo la visión de lo que es el Ministerio Semillas Eternas, que se ha ido construyendo durante todo este tiempo, a, pues para llegar a muchos, en especial a las familias, en especial para la crianza con los niños y para enseñarles a los padres esta nueva mirada desde lo que nosotros hacemos, con la mirada siempre en la eternidad y buscando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y podérselos transmitir a los demás. De ahí es donde surge todo este proyecto y hoy se convierte en una realidad en este programa donde vamos a estar hablando de eso. Y antes que nada, gracias por la presentación. Yo quería conocer a mi esposa porque su libro es muy importante y muy interesante para esta visión donde nace de Semillas Eternas. Pero antes que nada queremos hacer una oración para iniciar este programa. Padre, te damos gracias esta mañana porque tú has puesto este momento y este día para que hoy pudiéramos estar aquí siempre en tus manos, Señor, iniciando esto de la mano tuya, Padre. Queremos que cada uno de los padres que hoy nos escuchan, a toda esa gente que hoy está escuchando esta radio, Señor, esta transmisión, sea alcanzada por ti más que nada, Señor. Que las palabras que hoy vamos a decir, vamos a usar y todos los temas que se van a tratar siempre son basados en tu palabra, Señor, y que tú uses nuestro tiempo, nuestra palabra, para que podamos llegar a todas esas familias, que cada matrimonio, que cada padre encuentre en ti, Señor, exactamente lo que tú quieres para sus hijos, para que sean sus hijos creados para tu gloria y sobre todo creados para la eternidad, Padre. Agradecemos este espacio, este momento y este día para que podamos ser instrumento tuyo, para que hoy lleguemos a todos esos corazones. Gracias te damos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bueno, Semillas Eternas nace de una historia, de una carga y de una convicción. Lo que sembramos hoy en el corazón de nuestros hijos está para transformar generaciones. Y eso se trata Semillas Eternas. Semillas Eternas nace con la visión de poder estar acompañando a padres de familias, transformando sus vidas. Porque no hay, los papás muchas veces están cansados de momentos y de episodios con sus hijos y queremos nosotros acompañarlos en este momento. Que Semillas Eternas sea una herramienta que ellos puedan utilizar y sobre todo una herramienta basada en la palabra de Dios. Durante este caminar hemos descubierto cómo tenemos que ir haciendo las cosas de manera más cercana con los hijos. Hay un versículo en Proverbios 31:21 que habla sobre cómo la mujer virtuosa hilaba con sus manos, la rueca la dirigía y con sus manos hilaba. Entonces nos habla de esta visión donde como mujeres tenemos que hacer las cosas más de cerca, más continuas, porque ella era la que estaba encargada de hacerle a sus hijos las ropas. Y bajo esa mirada, la crianza artesanal empezó a surgir en nosotros como una propuesta de criar a nuestros hijos. Cuando nuestras hijas eran muy pequeñas, nosotros tuvimos que hacer una pausa y darnos cuenta que teníamos que hacer pausas para no repetir cosas que venían sucediendo en nuestras vidas y en nuestras generaciones anteriores. Que si nosotros queríamos que nuestras hijas fueran diferentes, nosotros teníamos que ser diferentes. Y ahí fue cuando entendimos que cuando Dios nos da hijos, nos los da como parte de nuestra herencia. Y cuando tú entiendes que un hijo no es una carga, no es algo que pues ya ni modo, ya nació y ahora ¿qué hay que hacer? Hay que crecerlo, sino entiendes que es herencia que Dios te ha dado, tu mente empieza a transformarse y sabes que cuando tú has recibido una herencia, tú tienes que hacer algo con ella. Y entonces es ahí donde, siendo nuestras hijas muy pequeñas,
empezamos a hablar de que teníamos que hacer una crianza artesanal, que ya no la podíamos hacer en automático, que no podíamos hacer una crianza sistemática o como lo venían haciendo los demás, que incluso teníamos que cerrar nuestros oídos a lo que el mundo nos estaba ofreciendo y diciendo en ese momento, y nos tuvimos que meter a estudiar la Biblia, nos tuvimos que meter a orar y a que Dios nos mostrara lo que Dios quería en nuestras vidas para poder nosotros criar a nuestras hijas. Y ahí, desde que nuestras hijas eran pequeñas, empezamos nosotros a hablar sobre cómo hacer esta crianza artesanal. Pero creo que es importante que antes de seguir hablando de crianza artesanal, Sergio, les platiques un poco de quiénes somos como familia. Bueno, somos una familia, yo soy Sergio Lucio, me casé con Silvia hace ya 21 años, vamos a No, cumplir 22. 21 y vamos a cumplir 22 ahora el 31 sí, de julio. cierto. Como decía Silvia, tenemos dos hijas, una que se llama Danae y Noelí. Son dos hijas hermosas, que una tiene ya 21, va a cumplir 21 años, la otra pequeña cumplió 18 años ahora en el mes de febrero. Y nosotros nos conocimos en medio de muchas situaciones de nuestras vidas, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ser padres. Dios nos bendijo, que un día les platicaremos toda esa historia. Es una historia, la verdad, larga y muy, muy llena de la palabra de Dios y sobre todo de bendición. Y esa es una historia que les contaremos también en algunos de estos programas. Nos encanta contarla porque sabemos que Dios tuvo ahí mucho que ver en nuestras vidas. Y como familia nosotros hemos hecho grandes cosas, hemos hecho cambios. Al principio no teníamos en claro muchas cosas en la paternidad. Iniciamos nuestro matrimonio y al año, antes de celebrar aniversario, ya estábamos celebrando, teníamos una hija, ¿no? Entonces Dios nos sorprendió de una manera impresionante con una semilla que no sabíamos nosotros cómo crearla, que no sabíamos nosotros que esa semilla era para la eternidad y que era para Dios. Yo no lo entendía, la verdad, muchas de las cosas que ahora Silvia platica en su libro, del cual estoy totalmente convencido que es algo que Dios utilizó desde que mis hijas eran pequeñas. Me acuerdo que escribías muchas cosas durante la etapa del crecimiento de las niñas, escribías momentos, guardabas episodios de la vida de ellas porque un día iban a poder ser plasmados. No sabíamos para qué Dios los iba a utilizar. Yo no entendía esa parte. Los cambios a mí particularmente me costaron muchísimo, esos cambios para entender la paternidad. Creí que la paternidad solamente se trataba de proveer, de llegar a casa y abrazar familia. Bueno, sí les podemos platicar un poquito del inicio. Cuando Sergio y yo nos casamos con un diagnóstico ambos de esterilidad. Ya nosotros éramos grandes, no éramos tan pequeños, nos casamos a los 32 años. 32 años. 32 años. Y entonces, pues, cuando nos casamos, estábamos convencidos de que Dios iba a llenar nuestro corazón en esa parte de la maternidad y de la paternidad, posiblemente unos 10, 15 años después con alguna adopción. Ese era nuestro plan. Ese, según nosotros, era lo que nosotros estábamos planeando. Casarnos, disfrutar, irnos de viaje, hacer muchas cosas. Y nos casamos en julio y para septiembre Dios nos dio la noticia de que estábamos embarazados de Danae, así que sí. Ahora que mi segunda hija se va a la universidad, yo le digo a Sergio que apenas vamos a tener nuestro tercer mes de estar solos juntos, porque muy, muy rápido fue cuando Dios nos regaló a Danae y 3 años casi después, como un regalo de doble unción, nos regaló a Noelí. En medio de estos dos diagnósticos, Dios obró un milagro en nuestras vidas. Y fue ahí donde hablo de que nos irrumpió la maternidad y la paternidad porque en nuestras mentes no estaba ese plan. Y los primeros años de vida de ellas, pues yo siempre he dicho que son como dar palos de piñata, que no sabes para dónde, quieres atinarle algo, pero a veces no lo vas atinando. Y lo que dice Sergio, yo lo aprendí de un pasaje donde María dice que guardaba todas esas cosas en el corazón.
Cuando mis hijas eran pequeñas, estábamos cambiando de los rollos fotográficos y de las videocámaras a tener ya celulares. Y yo recuerdo que una imagen donde veía que todo el mundo estaba filmando a sus hijos en un festival, pero ninguno estaba disfrutando realmente el momento. O sea, todos estaban viendo a sus hijos a través del cuadro del celular en ese momento, y me vino a la mente lo que María hacía, que era guardar todas esas cosas en su corazón. Y muy tempranamente Dios me regaló este versículo como una manera de ir guardando detalles en la crianza de mis hijas. Siempre he dicho que puedo cerrar los ojos y puedo sentir las manos pequeñas de ellas, porque hice ese retrato. Guardo esas fotos emocionales, espirituales, que Dios me fue enseñando que como María las fue haciendo, pues de la vida de Jesús. Y fue ahí cuando, lo que dice Sergio, que tú me veías anotando y haciendo. Escribiendo y haciendo mil cosas. Hoy sabemos que era obra del Espíritu Santo, ¿no? Que era Él el que iba diciéndome, anota, guarda eso nos va a servir. Esa es una experiencia para muchos y para todos. Y conforme fueron pasando el tiempo, el consultorio fue dándome pauta de que también muchas familias estaban viviendo lo que nosotros estábamos viviendo y que tenía que haber una forma diferente de hacerlo. Sí, ahora que cuenta Silvia la historia de nuestros inicios y particularmente el tema de la esterilidad, es un tema que muchas veces no te lo esperas. Cuando las personas se casan y tienen la intención de formar una familia, inmediatamente piensan en un futuro de matrimonio, de hijos, porque así lo marca o porque así lo dice o porque así es la cultura, o porque así es el mandato a final de cuentas. Pero en nuestra experiencia que teníamos un diagnóstico de esterilidad, el panorama cambia totalmente. Tener un diagnóstico de esterilidad para un hombre es devastador, en la hombría, en la masculinidad, y cambian todos los planes, ¿sí? Muchas veces yo les he platicado a personas que conozco que yo nací y crecí desde niño queriendo ser padre. Alguna vez tengo la imagen de una película que me lleva a ese momento en el cual yo me imaginaba mi esposa, mis hijas, mi coche y mi perro para ir de viaje. Y ese era un sueño que tenía en la mente. Y crecí queriendo ser padre, crecí queriendo ser esposo, crecí queriendo tener una familia y haciendo muchas cosas a través de eso. Pero cuando llegó el diagnóstico de esterilidad fue devastador y no lo sabes afrontar de maneras como la gente a veces lo cree, ¿no? Existían consejos, había muchas cosas, pero cuando me encontré con Silvia y ambos coincidimos en eso, entendí que no era una coincidencia devastadora, sino que era una coincidencia para que Dios nos usara. Planeamos adoptar, planeamos muchas cosas, nuestros familiares, amigos y toda la gente nos decía, sí, ustedes adopten, son la familia linda y en un futuro, y nosotros queríamos adoptar cuando tuviéramos esta edad, ahorita 50 años, y decimos, cuando tengamos esa edad, tenemos la oportunidad de adoptar, pero ya habíamos viajado por todo el mundo, hicimos 125,000 planes para que eso sucediera, y de pronto Dios nos sorprende con 2 semillas que Él quería que nosotros criáramos. Y esa sorpresa fue algo que llenó nuestra vida, por eso hoy la platicamos con todo el gusto, porque está plasmada en esas letras que Silvia escribió, en esos momentos que ella se la pasaba escribiendo y que yo no entendía. ¿Sí? Yo solamente disfrutaba y pasaba por momentos, pero aún así, después de toda esa etapa de la vida y de todos esos milagros que Dios había hecho en nuestra vida, entré en la monotonía de la paternidad. Entré en la monotonía de la creencia de que se tenía que educar de una forma específica. Y entonces ahí yo perdí la oportunidad de poder hacer muchas cosas que hoy, con la crianza artesanal, con la cual Silvia tiene toda la experiencia y el acuerdo que hicimos, cambió totalmente nuestra vida. Y lo queremos compartir, por eso hoy lo platicamos. Por eso le titulamos a este programa que no solo creamos hijos, creamos generaciones. Somos fieles creyentes de que cada hijo que Dios ha puesto en nosotros es una generación en transformación. La Biblia dice que la maldad nos visita hasta la 3ª y 4ª generación, pero que la bendición hasta 1000 generaciones. Entonces, si nosotros logramos impactar a nuestros hijos, a esa herencia que Dios nos dio,
vamos a impactar 1000 generaciones. Y por eso es bien difícil. Hoy cada día lo veo, es por la parte más débil donde se nos están yendo, por los hijos, por la casa, por lo cotidiano, por las cosas que hacemos en lo común. Es ahí donde estamos perdiendo la batalla. Y muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Dentro de las cosas que Dios me ha permitido hacer es acompañar al pueblo de Dios en esta parte como terapeuta. Y tú podrías pensar que los problemas fuertes son cuando las personas no tienen a Cristo o no han conocido Cristo, ¿no? Al contrario, las cosas más fuertes que me han tocado enfrentar ha sido caminando con estos padres cansados, con estos padres que ya no saben por dónde, que sienten que todo lo que van haciendo, todo lo que oran y hacen pareciera que no tiene un fruto, no tiene un significado. Pero es darnos cuenta y es entender que es ahí donde nos están atacando. Si no entendemos que es ahí donde va a estar el ataque más fuerte, en verdad vamos a perder las generaciones futuras. Tenemos que darnos cuenta que es ahí donde nuestro empeño y nuestra visión debe ser más cuidadosa, más profunda, porque si no entendemos que nuestro hijo es nuestra misión, el mundo se lo va a llevar. Exacto. Hoy en día cada vez más es más atractivo. Los hijos pierden el contacto con los padres simplemente con un aparato. Por ejemplo, ya los perdimos, ya no se comunican a través de la palabra, ya se comunican a través del texto y no nos damos cuenta que en lo común los estamos perdiendo, que en lo cotidiano se nos están yendo. Y por eso desde que ellas fueron pequeñas empezamos a hacer este método de crianza artesanal que al día de hoy hemos replicado con varias familias, en escuela para padres, en grupos de padres y está teniendo resultado porque al final la Biblia es viva, es veraz y no es un método que nosotros hayamos encontrado ahorita en la psicología positiva o en cosas modernas. Estamos encontrándolo en la verdad bíblica, ¿sí? Que se encuentra y que podemos filtrar para poder nosotros educar a nuestros hijos. Creemos que la familia es una tierra sagrada, una tierra en la cual se siembra identidad, carácter, fe, esperanza y sobre todo entrega a Dios. Y esta parte en la cual muchas veces los padres no encuentran la forma o la fórmula de poder crear a los hijos, siempre decimos curiosamente, ¿por qué no vienen con un manual? Existe uno que es la palabra de Dios, pero queremos nosotros ser una herramienta para que esa palabra pueda ser esparcida de esa manera. Por eso Semillas Eternas crea este ministerio en el cual tenemos la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? De que estar con padres reales. Dios no quiere padres perfectos, Dios busca padres dispuestos, padres que estén en contacto con sus hijos, padres que quieran amar y abrazar la paternidad y sobre todo la fe y la esperanza para cada uno de ellos, porque queremos crear generaciones para la eternidad, para que nuestros hijos no solamente obedezcan nuestra palabra, sino que obedezcan la palabra de Dios. La intención como padres muchas veces queremos educar desde el carácter de los hijos, transformar momentos en los cuales a veces nos están avergonzando, sin transformar exactamente sus corazones. Queremos que la semilla de la palabra llegue al corazón de los hijos, ¿no? Que el amor que Dios da a través de la paternidad, que nos ha dado a nosotros como herencia, sea para que ellos sean entregados completamente a Dios en ello, ¿no? Y que siempre sea Él la luz de sus vidas. Es el propósito y ese es el deseo. Y queremos hacerlo como padres desde nuestra paternidad, porque no queremos que solamente sea un libro en el cual existan métodos y reglas o fórmulas. No existe una fórmula perfecta para ser padre. Existe padres dispuestos y queremos ser nosotros padres dispuestos acompañando a padres en esta misma necesidad de una paternidad redimida en la cual podemos encontrar a Dios en el camino para nuestros hijos. ¿Qué es lo artesanal?
un artesano no trabaja con prisa. Observa, cuida, moldea, respeta el proceso de su propia obra. Sabe que cada pieza va a ser única. No la fuerza el material, observa el material con el que está trabajando y lo trabaja con paciencia. A veces, si está usando madera, a lo mejor va a usar ciertos instrumentos diferentes para poder darle forma, pero si está usando barro, ¿no? Lo usa con sus manos y, y así nos toca a nosotros como papás, ser esa forma artesanal, observar cómo es cada hijo y elegir la herramienta o la forma en que vamos a trabajar con ellos. Ser padres artesanales nos habla de poder mirarlos, de poder observar, de poder ver lo que cada uno de nosotros puede hacer. Creo que es importante que nosotros volvamos nuestra mirada a nuestros hijos, que sepamos que ellos no nacieron para agradarnos, que ellos nacieron con un propósito divino y eterno que no tiene nada que ver con nosotros, que nosotros solamente somos ese instrumento que Dios ha puesto para criarlos. Llegada la edad en la que ellos crecieron, deben de ser puestos ahora sí que al servicio de Dios y de ellos va a ser el tener una relación directa con Cristo o no. Y nuestras formas que nosotros tenemos que hacer es llevarlos a los pies de Cristo, que ellos puedan tener ese contacto con Él y que en ese caminar no haya sido desastroso, sino que al final del camino ellos puedan entender por qué cada regla, por qué cada límite, por qué cada no, ¿sí? en sus vidas tenía que ver con ese amor, con ese cuidado, con ese proceso en el que nosotros estábamos observando a su alrededor. Muchas veces es una de las cosas que nos cuesta trabajo hacer y aplicarlo a la crianza es lo mismo que podemos hacer como el artesano. Observar el temperamento de nuestros hijos, no todos los hijos son iguales. En el libro yo les platico que tengo una hija lacia y otra china, ¿sí? Porque son totalmente distintas una a la otra, no nada más en cabello, sino también en temperamento, en formas de ser. Ellos tienen cada uno su propia historia, pese a que nacen de los mismos padres, les tocan mundos diferentes, momentos diferentes, circunstancias de vida distintas y que las van a ir formando, los van a ir formando. Es ahí donde nosotros tenemos que ir trabajando y profundamente con ellos. Bueno, la verdad me da mucho gusto escuchar a Silvia porque la verdad que cuando hicimos este cambio surgió de un momento crucial en nuestra vida. A la mitad de la noche Silvia se arrodillaba con mis hijas y oraba por ellas, por una crianza en la cual pudiéramos estar más involucrados. Me costó muchísimo más trabajo a mí, obviamente. Hablo de esto porque quiero que Silvia platique exactamente lo que viene plasmado en ese libro. En ese libro viene plasmado experiencias, en ese libro viene plasmada la experiencia como psicóloga, pero sobre todo de una mujer entregada a Cristo, entregada a la fe, entregada a que cada uno de sus momentos como madre tuvieran un propósito. Yo no entendía ese propósito y quiero confesarlo desde este primer programa porque mi idea del propósito de la paternidad era solamente proveer, era solamente hacer cosas como lo dije hace un rato y disfrutar de la paternidad sin saber lo que conllevaba toda esta parte de la educación. No me involucraba, creía que la parte que me correspondía era suficiente para poder estar con nuestras hijas. Entender que el amor que Dios nos da a través de ellos nos permite poder darle amor a nuestros hijos y que de esa forma yo tenía que comprender todo eso. Silvia lo había comprendido antes que yo, pero a mí con el trabajo que me costó una noche fue crucial para nosotros y de ahí partimos sin saber cómo lo íbamos a hacer, pero sí con una esperanza firme, que queríamos crear unas hijas con una mirada a la eternidad, que miraran a Dios antes que a nosotros y que nosotros éramos parte de su vida únicamente para poderlas guiar con Él. Creo que una de las cosas que hace
Crianza artesanal es exactamente eso, es llevarte a que te quites tú del papel protagonista y que se lo cedas a Dios. A veces los papás queremos que los hijos escuchen más nuestra voz que la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y siempre he dicho, tú no eres el Espíritu Santo, deja que ora para que Él le redarguya, para que Él le instruya, porque cuando ellos solamente nos han escuchado a nosotros, eh, no llegan a buen puerto. Sí, la única manera de que la crianza pueda tener éxito tiene que ver con esto, ¿no? Y pues bueno, creo que es importante que les enseñe, les presentemos el libro del que estamos hablando. Este es el libro, este es Crianza Artesanal. Y sí, como lo pueden ver, estos que estamos aquí, ¿sí? Somos nosotros. Ahí están mis hijas volteadas, ¿sí? Y entonces, este libro, pues tiene más de, yo creo que de 10 años que estaba ya ahí cocinándose, un poquito más. Y está formado por, creo que son 16 capítulos, que realmente se viven en 16 semanas, porque no nada más es un libro para leer, ¿no? Yo siempre les digo que este es un libro para desmenuzar, para que lo hagan poco a poquito, y vamos a ir hablando de varios de los temas que están en este libro durante los siguientes programas. Creo que una de las cosas importantes de entender de lo que hace es llevarte a si no aprendiste, a aprender. Si estás haciendo una crianza equivocada, desaprender. Y que tú seas el primero que Dios pueda transformar tu vida, porque sí creo y soy fiel creyente que la crianza no nada más es hacer crecer a los hijos. Realmente cuando Dios te da un hijo también está tratando contigo. Está no salimos igual de la maternidad, no salen los hombres igual de la paternidad. Siempre que nace un hijo hay un cambio en nuestro cerebro, hay un cambio en nuestras emociones, y creo que el camino de esta crianza, de estos 25 años que nos toca ser sus custodios, porque a los 25 años se vuelven adultos, pues realmente son 25 años que el Señor trabaja contigo día y noche, noche y día, cada instante trabaja con tu amor, con tu paciencia, con tu gozo, con todo, con cada uno de las formas del fruto del Espíritu. Y te va moldeando de tal manera que al final de esta crianza te das cuenta que realmente no se trataba del hijo, que realmente a quien terminó de criar el Señor fue a nosotros. Que durante ese caminar te diste cuenta que fue sanando heridas que tú tenías, ¿no? Creo que esta escena que Sergio habla tiene que ver con, pues con el miedo que muchas veces nosotros tenemos de que nuestros hijos repitan vivencias, historias, momentos, sí, dolor, que tuvimos en generaciones hacia atrás, y el no querer repetirlas. A veces nos encontramos gritando igual que nos gritaron, o insultando o hablando de la misma forma, y es ahí donde el Espíritu te confronta a ti, ¿no? Y te lleva a un versículo donde dice: padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, ¿no? Sino crearlos en la disciplina y en el amor que viene de Dios. Sí, y entonces es ahí donde te regresa y te dice: no se trata de ti, no se trata de ti, se trata de mí, y se trata de lo que tú necesitas, de lo que tú estás todavía necesitando. Y durante estos 21 años, diría Sergio, que tenemos nosotros en la crianza con nuestras hijas, pues sí, se ha tratado de la forma en cómo Dios nos ha terminado de criar en estos años. Siempre he dicho que la paternidad o el título de padre
como una carrera, ¿no? Primero te dan el título y después estudias la carrera. Primero te dan el nombramiento, ya eres papá, y después estudias la carrera. La carrera es la carrera del crecimiento de los hijos. En el anhelo de la paternidad nos perdimos en muchas cosas. Nos perdimos en la creencia que éramos el centro del universo para nuestras hijas y ellas eran el centro del universo para nosotros. Y estábamos repitiendo patrones en los cuales nos llevaron a muchas cosas de la vida, económicos, sentimentales, morales, de pérdida de muchas cosas y de mucho tiempo en esta etapa de la crianza primaria de mis hijas. Yo recuerdo tener un empleo en el cual me tenía que ausentar por días y semanas durante el mes en ciudades cercanas, en donde de pronto cuando regresaba encontraba a Silvia pues inmersa en la maternidad, con muchas cosas que sucedían de las cuales yo no sabía que pasaban o de las cuales yo no me quería involucrar. Por eso hoy invito a todos los hombres a esta parte. El libro que escribe Silvia, me gustaría que nos hablara quién se lo escribe, porque a veces creemos que solamente lo escribe para las mamás, que solamente lo escribe para esta parte de la maternidad, porque en ellas queremos descargar la crianza. Pero no, la crianza es de hombres que Dios ha creado, de matrimonios compuestos, de matrimonios en los cuales se hagan un compromiso y se comprometan a eso. La verdad es que se disfruta de una manera totalmente diferente. Cuando tu plan sabes exactamente hacia dónde va dirigido, cuando sabes que tomado de la mano de tu esposa y de tus hijos, caminando hacia Dios, el propósito lo vas descubriendo en el camino. El propósito que Dios tiene para tu vida y que Dios comparte para ti, te lleva a grandes momentos y sobre todo a ese crecimiento. Como dice Silvia, creímos que estábamos creando a nuestras hijas, pero realmente estábamos terminando de crearnos a nosotros, de poder saber que teníamos algo más para dar, y eso que teníamos para dar era la palabra de Dios para ellas. Y es un privilegio cuando tú tienes un hijo que te va enseñando y va ayudándote a sanar tus propias heridas, porque es diferente criar desde la herida que criar y sanar tu herida. Creo que muchas veces nosotros solamente vemos la herida y nos enoja, no la reconocemos o nos pone más reactivos incluso con nuestros propios hijos, porque lo que vemos es producto de lo que las generaciones hacia arriba hicieron y quisiéramos que solamente que no sucediera, pero no. La palabra nos enseña que tenemos que aceptarlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que restaurarlo y tenemos que restituirlo. Entonces, para poder hacer el camino del perdón y de la sanidad emocional para nuestras generaciones, tenemos que reconocer si tuvimos una crianza con golpes, si tuvimos una crianza con gritos o insultos, si tuvimos una crianza con abuso, si tuvimos una crianza con padres ausentes, con madres que se fijaban en otras cosas y no en sus hijos, con padres que se iban. Tenemos que reconocer dónde cada uno de nosotros está parada nuestra propia crianza. Y entonces cuando nosotros entendemos que tenemos esas heridas, que tenemos esos dolores, podemos llevarlos a los pies de Cristo, podemos empezar a hacer sanidad emocional de estas áreas de nuestras vidas y podemos entonces hacer todo un proyecto diferente de vida de nuestros hijos. Dice la palabra que los hijos son como saetas en manos del valiente. Y yo siempre he dicho que las saetas, que son las flechas, son creadas para ser lanzadas. Y nosotros que tenemos una hija que casi pronto será lanzada, ¿no? En unos pocos años, te das cuenta por qué dicen manos del valiente, porque si no hay una parte donde no quieres lanzarla, ¿no? Te sientes con el arco ahí tembloroso y crees que pues mejor te quedas con la flecha y la echas de nuevo a la aljaba, ¿no? Y ahí que se quede, ¿no? ¿Qué tal que mejor después? Y Siempre que Silvia cuenta esto de las saetas y que tienen que ser lanzadas,
me metí a buscar unas imágenes literarias de eso, y las saetas cada vez que son lanzadas, ya sea por ataque, ya sea por cacería, son lanzadas para un objetivo, hacia un punto fijo. Pero antes de ver el punto fijo y observar el punto fijo, siempre la lanzan hacia arriba. Y queremos ser nosotros quienes lancemos a nuestras hijas como una saeta, principalmente, primero apuntándose a Dios, y de esa manera estaremos totalmente seguros que al lugar al que lleguen llegarán lo más lejos, porque así es el alcance de Dios. Si dirigimos la mirada siempre hacia Él y lanzamos a nuestros hijos hacia Él, siempre van a llegar al lugar más lejos y a donde Él los quiere exactamente. Y tal vez nos estás escuchando y eres una mamá cansada, un papá preocupado, una familia que está atravesando un conflicto, una pareja que no sabe cómo volver a encontrarse, o alguien que mira su historia y se pregunta, ¿en verdad todavía hay solución? ¿En verdad todavía tengo esperanza para mí, para mi casa o para mi familia? Nosotros te podemos decir que sí, que Dios hace nuevas todas las cosas en el momento en que te encuentres. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que hayas vivido, Él es capaz de renovar todo y tenerlo bajo control y llevarlo a sus pies y mostrarlo para su gloria. Creo que cada momento en el que el ser humano vive, Dios lo puede transformar para su gloria. Dios lo lleva y lo usa para su honra. Así que si tú eres un papá o una mamá o una persona que está viviendo eso, hay esperanza en Cristo, siempre hay esperanza, y Él nos muestra el camino. Hay que desaprender, hay que volver a aprender, ¿no? Y esa parte a veces nos cuesta mucho trabajo, aprender a usar nuestros tonos de voces diferentes, aprender a nuestras formas diferentes, aprender a tocarnos, aprender a abrazarnos de formas distintas y diferentes, ¿no? Acercarnos a nuestros hijos, como dice Sergio, los papás a veces son los más lejanos y solamente creen que pueden ser proveedores y ya, y no, ellos son la fuente de seguridad de los hijos. Yo sí creo que mis hijas han crecido con una seguridad diferente porque tuvieron un papá presente de una forma que a lo mejor al principio fue obligada, y al principio el pobre no sabía ni cómo, ¿no? Siempre mis hijas terminaban llorando y decía, pero si no las regañé. Y entonces yo le decía, pues es que tienes que cambiar tu tono de voz, porque tu tono de voz parece que sí las regañaste y sí gritaste. Y así él fue poco a poco aprendiendo a usar su tono para hablar con ellas, de tal manera que ellas aprendieran, ¿no? Y también cuando necesitaban el regaño fuerte, ¿no? El que ellas aprendieran a no quitarle la confianza, ¿no? De sí ser disciplinadas y de sí ser dirigidas, porque a veces, pues en el caso nuestro, donde ellas eran niñas, pues era más fácil que chantajearan al papá, ¿verdad? Y que de repente les pusieran los ojos de ¿cómo se llama? De gatito, de acá, de ya no me regañes, y él querer quitar la corrección, pero pues Dios le fue mostrando, ¿no? Que también no podía quitarles la corrección, que si las amaba tenía que corregirlas. Y poco a poco creo que Dios nos fue mostrando de qué forma teníamos que plasmarlo, ¿no? Y sí creo que ahora que el libro salió, he recibido muchos comentarios de mucha gente que está maravillado con lo que están haciendo, ¿no? Porque pareciera algo sencillo, pero realmente es algo que te lleva a una verdad bíblica, a lo que dice la ciencia de que está pasando con tu hijo, pero sobre todo te lleva a hacer cosas reales y tangibles con tu hijo.
como un círculo de familia, ¿no? Que es sentarte y platicar de lo que han vivido esa semana, de los proyectos que tienen, de lo que quieren que oren uno por el otro. Y a veces eso es nada más tan sencillo, no lo hacemos en nuestras casas, ¿no? De hecho, una de las cosas que decía Silvia hace un ratito de modular mi voz, era real, realmente. Yo les decía a mis hijas algo y parecía que les estaba regañando. Y todos esos cambios que fuimos haciendo tan sencillos o tan cortitos, o de la forma en la que yo decía, bueno, pero si así es mi voz, ¿no? Pues la tenía que cambiar. Y muchas veces el aferrarme es que así soy, es la parte en la que yo truncaba mi paternidad. Yo creía, asistimos a muchas iglesias durante mucho tiempo, y mi creencia siempre fue una y única. Incluso era el estandarte de mi vida. Yo soy el proveedor, y como proveo soy merecedor de respeto, de amor, de compañía, y sobre todo de que yo tengo la última palabra. Y no era así. Proveer para mi familia no nada más era proveer económicamente, era proveer amor, era proveer esperanza, era proveer la palabra. A veces como proveedores solamente quedamos en un punto en el cual damos el dinero en casa para que se sustituyan las necesidades por la provisión de Dios, que así es, pero todo lo demás lo dejamos de lado, ¿sí? Cuando Silvia me hablaba de ser un padre involucrado, un padre presente, un padre constante, la palabra me enojaba. A veces me decía, ¿no estás presente? No estás presente y pendiente y Pendiente presente. y presente. Y me enojaba la palabra cuando me decía, es que no estás pendiente y presente. No estuviste pendiente y presente, por Exacto, eso te pasó. por eso me pasó. Y entonces me enojaba mucho la palabra. Cuando empecé a estar más pendiente y presente y saber que la paternidad y que lo que mis hijas necesitaban en ese momento no solamente era que yo fuera un papá o una figura paterna como lo marcan los cánones y los libros de la paternidad, sino que yo me tenía que involucrar. Y ese cambio de involucrarme fue más largo de lo que yo hubiera esperado, porque tenía que iniciar, ¿sí? Desde que ellas nacieron, y de pronto encontrarme con la niñez y encontrarme con la adolescencia, encontrarme con todos los cambios, que además mis hijas son mujeres. Entonces para mí como hombre fue un reto muy grande, un reto en el cual con el amor que les tenía me tuve que involucrar, y la verdad es que es algo maravilloso poder estar pendiente y presente. La palabra que antes odiaba yo, la verdad, ahora es una de las palabras que forman un estandarte de mi vida. Ahora soy pendiente y presente en la vida de mis hijas, pues no solamente de la vida aquí, sino de su vida espiritual, ¿sí? Ellas obedecen a Dios antes que a mí, son amadas por Él antes que amadas por mí. Y si tú que estás escuchando dices, bueno, pero pues tú porque estuviste con tus hijas, ¿no? Quiero decirles que Sergio creció sin papá, ¿no? Eso es algo que sí le tengo que reconocer, que el Sergio no sabía ser papá porque él nunca tuvo un papá. Su papá biológico lo abandonó desde que él tenía 2 años. Un año. Un año, y nunca se hizo cargo de él. Su mamá tuvo 3 esposos después y ninguno hizo, uno nada más, Guillermo, ¿verdad? Sí. Caminó con él, pero falleció también cuando él era pequeño. Entonces realmente fueron chispas que él pudo tener de una paternidad. Y yo sí veo en Sergio el testimonio vivo de cuando Dios se vuelve padre ante un hombre para enseñarle a ser padre. Entonces, no hay pretexto si tu padre no estuvo contigo o si tu padre fue el peor, hombres. Si ustedes toman a Dios como su padre, van a ser padres para sus hijos. Y es ahí donde está el mensaje de nosotros. No importa dónde te encuentres, no importa dónde estés, estamos creando generaciones. ¿Se dan cuenta cómo Dios metió ahí un ¿cómo se dice? Un refuerzo en las siguientes generaciones, ¿sí? Porque pues evidentemente en las historias de nuestras vidas puede existir abuso, puede existir abandono, puede existir dolor, ¿no? Pero Dios lleva todo el dolor a la gracia, ¿eh? Y cuando eso sucede, estamos dándoles a nosotros estamos viendo que nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos, ¿sí?
ya no pasen por la maldad, ¿sí? Ya ellos ya no sean visitados por la maldad, sino Son que visitados por la gracia. sí, que sean cruzados por la gracia de Dios y que sean de bendición, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esa intervención, cuando le permitimos a Dios hacer esa intervención, no importa dónde te encuentres, en verdad Dios es Padre. Por eso sí creo que es algo muy, muy importante de, de que ustedes puedan ver. Pueden decir, ay, pues es que ustedes, ¿no? Son una pareja bien bonita. Pues no, nos casamos a los 32 años, ya les platicaremos por El qué. por qué. Eh, Éramos estériles, ¿no? Teníamos... Yo tenía la excusa de no haber tenido un papá y no saber cómo era papá. Y alguna vez Silvia me dijo, bueno, pues si no tuviste un papá y no sabes cómo ser papá, sé el papá para tus hijas como el papá que te hubiera gustado tener. Y me hubiera gustado tener un papá que orara, un papá que creyera, un papá que amara, un papá que abrazara sobre todo. Yo me reúno con muchos caballeros en un desayuno de caballeros cada semana y escucho las historias de muchos de ellos que sí tienen o tuvieron papás y las heridas que han dejado algunos papás en muchos de ellos, aún estando presentes, es que nunca los amaron, nunca los abrazaron, nunca creyeron en ellos, nunca les dieron un beso y esa parte es la que más heridas a veces deja. Yo no tuve ni de un lado ni del otro, pero sí quería tener algo para mis hijas, que me hubiera gustado, darles algo a mis hijas que me hubiera gustado tener, y de ahí nace la paternidad, de ahí nace este compromiso en amor para mis hijas. Sí, y es ahí donde yo digo que cuando eres madre, ¿no? Tu maternidad va a sanar tu propia maternidad que hicieron contigo. Cuando eres padre, tu propia paternidad va a sanar la paternidad que hicieron contigo. Y si te toca ser mamá soltera o papá soltero, eso mismo también va a suceder. Dios te va a dar personas, momentos donde ambos dos cosas sucedan y te muestre, ¿no? Cómo Él va sanando. Y, y creo que es parte de lo que Él nos enseña. En Deuteronomio 5 nos habla sobre la importancia de grabarnos las palabras que nos estaban mandando en ese momento para inculcarse en nuestro corazón, grabárnoslas en nuestro corazón, para inculcársela a nuestros hijos continuamente y hablarles de ellas cuando nos levantáramos, cuando estuviéramos en la casa, cuando fuéramos por el camino, ¿no? Cuando nos acostáramos. Y es lo que hoy hacemos en Crianza Artesanal, que la mesa sea un espacio no nada más para comer. Hoy cada vez yo escucho testimonios de personas que ya no comen en la mesa, ya cada quien come a la hora que sea. Antes la hora de la comida era todo un ritual y tenías que llegar o a la comida o a la cena. Hoy no, hoy cada quien come lo que quiere, se pide lo que quiere, ¿no? Y tenemos un camino por hacer, tenemos un camino para regresar a lo que Dios nos ha enseñado, a los momentos en los que Dios nos ha enseñado. Y bien, pues podríamos seguir toda la mañana hablando de todo esto. Es una historia muy larga, es una historia en la cual está involucrado Dios y que queremos seguir contando. Por eso hoy que tenemos la gran oportunidad, gracias a Fuente de Vida, de podernos haber invitado a este lugar. Gracias a Dios por tenernos aquí y de que podamos iniciar en este trayecto de un programa a la semana. Nos vamos a ver nos vamos a ver y escuchar cada jueves a las 10 de la mañana aquí en la estación Fuente de Vida, en el 100.1 del FM, y nos va a dar mucho gusto estar compartiendo con ustedes cada semana una hora de nuestro tiempo, una hora de su tiempo, y poder acompañarlos en cada momento, a las personas que están en casa, a las personas que van manejando, a todas esas personas que hoy tienen la oportunidad de escuchar y que nos permitan entrar sobre todo a su vida y sobre todo a sus familias. Y quiero agradecer a toda la gente que estuvo conectando y sobre todo a las personas que estuvieron mandándonos mensajes en el Face y en el WhatsApp. Hay personas que muy amablemente y muy cariñosamente nos han felicitado, nos han dado la bienvenida a esta etapa, a este sueño que no solamente es nuestro, es un sueño que Dios puso en el cual están involucrados todos ustedes. Por ejemplo, quiero poner aquí
Dice, ya nos estamos preparando para un nuevo alimento que Dios trae a través de los nuevos hermanos y de los nuevos pastores. Aquí lo envía Maricruz. Muchas gracias, Maricruz. Agradecemos muchísimo que nos estés escuchando. Este es el primer mensaje que recibimos en este programa y va a quedar grabado en nuestro corazón y sobre todo en nuestro WhatsApp, porque es un mensaje que sabemos que tú lo estás transmitiendo de corazón. Tenemos aquí otro que dice... aquí escuchando el programa y también muy interesado sobre el tema. Saludos a todos y a cada uno de ustedes. Tengan todo el éxito del mundo y que Jesucristo esté con ustedes. Los escuchamos desde la colonia Benito Juárez. Manden un saludo para la hermana Norma. Hermana Norma, muchas gracias. Desde Benito Juárez, sabemos que cada uno de ustedes hoy forma parte de este programa. La verdad me da mucho gusto leer comentarios, leer que la gente está en este momento en vivo. En esta cabina que está tan hermosa, solamente estamos reunidos las personas, pero sabemos que afuera hay tantos padres y tantas personas que hoy tienen en sus manos unas semillas eternas que queremos que sean el fruto para Cristo. En Facebook saludamos a Liliana Pérez, a Ceci González. Ceci es una hija adoptiva que yo tengo por ahí, ya luego se las presentaremos. A Leti Rodríguez, a Katy García, Ángeles Cuevas, a Liliana Pérez y a Lidia Chávez. Hay una pregunta. Tenemos aquí una pregunta en el Facebook. No. Vamos a ver. El libro lo pueden conseguir. ¿Dónde pueden conseguir el libro? El libro está a venta en Amazon y en Mercado Libre, pero también en algunas de las librerías también cristianas ya lo empiezan a distribuir. Y también podría ser conmigo también directo a la página de Semillas Eternas by Crianza Artesanal, directo. El número de contacto con el cual pueden solicitar el libro es el 9983-512454 con su servidor. Lo voy a repetir otra vez, 9983-512454. Si lo piden, se los enviamos. Algunas personas lo están pidiendo por Amazon o por Mercado Libre, pero los que nosotros tenemos físicos los podemos llevar al lugar donde ustedes nos indiquen y poder saludarles y poder entregarles esto en sus manos, porque no nada más entregamos un libro, entregamos una promesa y es algo que nos llena mucho de gusto de poderlo hacer. ¿Ya no tenemos más? no. Bueno, pues la verdad nos da mucho gusto haber estado con ustedes y queremos cerrar este programa agradeciendo infinitamente a Fuente de Vida, infinitamente a cada uno de los que se conectaron en esta mañana, que dedicaron su tiempo y su espacio para poder escuchar esto y sobre todo a Dios que nos permitió estar esta mañana, una mañana semi lluviosa que nos permitió poder estar transmitiendo en vivo. Y la verdad quiero agradecer de manera muy especial a Rosa Elvira Patrón porque este proyecto de su vida y esta fuente de distribución, como dice Fuente de Vida, esta también es una fuente de aprendizaje a través de la radio. No es fácil hacer radio, es la primera vez que nosotros estamos en esta cabina. Espero en Dios que haya sido para que cada uno de ustedes pudiera ver en nosotros reflejado su matrimonio. No somos un matrimonio perfecto, somos un matrimonio obediente. Cuesta mucho ser obediente, pero hoy estamos totalmente convencidos que de la obediencia viene grandes promesas y Dios está con nosotros. Así es que agradecemos a cada uno de todos ustedes esta mañana. Yo me despido, mi nombre es Sergio Lucio, nos vemos la próxima semana a través de Fuente de Vida en este programa que cada jueves a las 10 de la mañana vamos a estar transmitiendo de manera directa. Y les recuerdo, no solo creamos hijos, formamos generaciones. Lo que dices importa, lo que moldeas importa, lo que sanas importa, lo que perdonas importa. Ninguna semilla sembrada con amor, verdad y fe se pierde en manos de Dios. Gracias, yo soy Silvia Danae y estamos escuchándonos y viéndonos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Les agradecemos de su tiempo y que Dios siga estando con ustedes. Quiero que nos despidamos con una oración. Si nos lo permiten, Padre, te damos gracias por esta mañana, por este primer programa. Lo entregamos a ti, Señor, como una muestra de amor, Señor, y sobre todo con la primicia de que tú nos has dado de poder estar esta mañana hablando de todos esos matrimonios, sobre todo de esta experiencia que tú nos has permitido vivir. Esa experiencia que no comprendíamos y que hoy sabemos que va a ser usada por ti para cada uno de esos matrimonios, Señor, y que queremos seguir siendo el instrumento que tú vas a utilizar
para hacer llegar lo que tú quieres, Señor. Y también que vamos a ser instruidos por ti y por todas esas familias que hoy tuvieron el gusto de poder estar con nosotros. Y agradecemos este espacio, Padre. Que tú sigas bendiciendo esta estación, porque sabemos que aquí se transmite tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les agradecemos mucho y que tengan una linda mañana y que Dios los cuide.